La obra Pancha y Elisa, Mujeres de Amor y Guerra, se estrena hoy en el Teatro Municipal de Asunción. La versión para teatro musical adaptada por Raquel Rojas cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional. La función es a las 21 y las entradas cuestan 35.000 guaraníes. La puta enamorada, obra que recrea una historia de amor entre el pintor barroco Diego de Velázquez y la Calderona, es escenificada por el grupo Rara Avis, hoy a las 21 horas en la Sala Amba de la Uninorte, en Brasil, entre Mariscal López y José Verges. Las funciones seguirán el sábado a las 21 y el domingo a las 20 horas. Las entradas cuestan 50.000 guaraníes. Juego de parejas también sube hoy a las tablas. Bajo la dirección de Marcela Gilabert, la obra transcurre en una noche de amigos interpretados por Maco Cacabelos, Ariel Galeano, Borja García Enríquez y Diana Frutos. La cita es a las 21 en el Auditorio Ruiz Díaz de Guzmán de la Manzana de la Ribera. Destacados humoristas gráficos del país presentan hoy el libro Humor y Ambiente, reflexión y sátira sobre una realidad que nos desafía, y habilitan la muestra con los trabajos que se incluyen en el material. La cita es a las 19:30 en el World Trade Center, con acceso gratuito. El festival Azu Jazz, fusionado con el CCPA Jazz, se inicia esta tarde en el Complejo Textilia. Desde las 17:15 actúan Chino Corbalán Cuarteto, Pedro Martínez Trío, el uruguayo Daniel Mesa, Giovanni Primerano, la estadounidense Jasmine Horn y de Brasil, Hermeto Pascual. Mañana abrirá el show Rolando Chaparro y seguirán Mónica Bolero Jazz, el chileno Franz Mesco, Yoayú Cuarteto, los argentinos Oscar Yunta y Juan Cruz de Urquiza Quartet y desde Cuba Volcán Trío.